Muy buenos días, alumnos dominicanos. Quien les habla es su profesor Frías Martín del área de razonamiento matemático. El tema de hoy vamos a tratar sobre sucesiones aritméticas y geométricas, correspondiente al segundo tema del sílabus. Esta clase va dirigida a los alumnos de quinto año de secundaria. Vamos a definir qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de elementos que pueden ser números, letras o figuras, ordenadas de maneras que se puedan distinguir. Vamos a recordar lo que queremos obtener en esta clase, el objetivo. Bueno, lo que queremos obtener en esta clase es que ustedes puedan identificar lo que es una sucesión numérica y una sucesión aritmética a una sucesión geométrica, ¿sí? Ambos casos son muy distintos. Y para que puedan aplicar la fórmula correspondiente para cada caso, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es una sucesión numérica. Una sucesión numérica es aquella cuyos elementos son solamente números. Como pueden observar en la lámina, sí es una sucesión lineal de solamente números, ¿sí? También tenemos las sucesiones de Fibonacci. La Fibonacci es un conjunto de elementos que van ordenados, ¿sí? Y a cada número se le llama como serie de Fibonacci. Por ejemplo, cada elemento va ordenado y se va a sumar cada uno de ellos. 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, ¿sí? Para hallar el resultado. Vamos a ver lo que es una sucesión aritmética lineal o de primer orden. Es aquella en la que se cumple que la diferencia de dos términos consecutivos, el de mayor posición menos el de menor posición, es constante, ¿sí? Como pueden observar en la lámina, ¿sí? Es una sucesión lineal también ordenada. Pero ¿qué nos dice la teoría? Que dice el de mayor posición menos el de menor posición, ¿sí? Si tenemos el de mayor posición en este caso, viene siendo el 13, menor posición 5, ¿sí? 13 menos 5, 8. 21 menos 13, 8. 29 menos 21, 8, ¿sí? Entonces mi razón aritmética en este caso, en esta sucesión, sería 8, ¿verdad? Entonces, para hallar cualquier término de una sucesión aritmética, la fórmula correspondiente para aplicar es n término va a ser igual al término 1, en este caso sería 5, más la razón aritmética, que sería 8 en este caso. N es la cantidad de términos que ustedes tengan en la sucesión menos 1. Esta es la fórmula correspondiente para aplicar en una sucesión aritmética. Vamos a ver lo que es una sucesión geométrica, ¿sí? Es aquella sucesión en la que se cumple que el cociente de dos términos consecutivos, el de mayor posición entre el de menor posición, es constante, ¿sí? Como pueden observar en el ejemplo, tenemos una sucesión lineal también, ¿sí? Pero en la fórmula nos dice el de mayor posición entre el de menor posición. El segundo término viene siendo mayor posición que el del primer término, entonces lo divido. 6 entre 3, 2. 12 entre 6, 2. 24 entre 12, 2. ¿Sí? Pero también podemos aplicar la multiplicación. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Entonces mi razón geométrica en este caso sería 2. ¿Sí? La fórmula correspondiente para hallar los términos en una sucesión geométrica, ¿sí? Es n término va a ser igual al término del lugar 1, en este caso sería 3, por q, que sería mi razón geométrica, en este caso sería 2, n la cantidad de término menos 1, ¿sí? Aquí también tienen la fórmula para hallar la suma de la cantidad de términos, ¿sí? Por lo menos si le mandan a hallar la suma de los primeros 8 términos, entonces aplican esta fórmula, ¿sí? N suma de términos va a ser igual al último término, ¿sí? El último término es el que va a hallar primero utilizando esta fórmula, ¿sí? Por Q, que es mi razón geométrica, menos el primer término, en este caso sería 3, sobre la razón geométrica menos 1, ¿sí? A continuación se le presentan unos ejemplos, ¿sí? Para que se le haga más fácil para resolver la práctica, ¿sí? Por lo menos el primer ejemplo dice, hallar el término del lugar 6 de la siguiente sucesión, ¿sí? Aquí se nos presenta la sucesión lineal, ¿sí? Muy ordenada, ¿sí? Si podemos identificarla, ¿sí? Podemos decir que es una sucesión geométrica. ¿Por qué no es una sucesión aritmética? Porque no se puede, la suma no es constante, porque 3 más 3, 6, ¿sí?
Pero 6, aquí sube 6, vea 6 más 6, 12, entonces no es una sucesión constante. La identificamos porque 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24. Entonces mi razón geométrica es 2. Vamos a constatar esto, ¿verdad? Vamos a dividir y aplicar la teoría de su concepto, ¿sí? 6 entre 3, 2. 12 entre 6, 2. 24 sobre 12, 2, ¿sí? Entonces mi razón geométrica, entonces en este caso sería 2. Vamos a aplicar la fórmula que le di arriba, esta fórmula, ¿sí? Porque esta fórmula es para sucesiones geométricas, ¿sí? Entonces nos manda a hallar el término del lugar 6. Entonces el término del lugar 6 es igual al primer término, en este caso es 3, por la razón geométrica, en este caso es 2, ¿sí? Elevado a la 6 porque nos mandan a hallar el término número 6, ¿sí? Menos 1. Entonces el término del lugar 6 es igual a 3 por 2, 6 menos 1, 5, ¿sí? Entonces este me queda como potencia, dice que vamos a multiplicar 5 veces el 2. Entonces el término del lugar 6 es igual a 3 por 5 veces multiplicado el 2 me da 32. Entonces 3 por 32, 96. Entonces el término del lugar 6 va a ser 96, ¿sí? En este caso vamos a hallar la suma, ¿sí? Para darle el ejemplo de cómo hallar la suma. Entonces la suma de los primeros 6 términos, ¿sí? Que es lo que nos mandan a hallar, es igual al último término. Coloqué 96 porque mi último término es 96, que es el término del lugar 6. Por 2, porque esta es mi razón geométrica, ¿sí? Aquí pueden ver la fórmula. El último término 96 por 2, que es mi razón geométrica, menos el término del lugar 1. ¿Cuál es el término del lugar 1? 3. Entre 2, que es mi razón geométrica, menos 1. Entonces la suma de los primeros 6 términos es igual a 189, ¿sí? Entonces 96 por 2, ¿sí? Da el resultado de esa operación menos 3. Entre 2 menos 1, 1. Entonces la operación de acá de la multiplicación y la resta me da 189. Entonces la suma de los primeros 6 términos es 189. El segundo ejemplo a mostrar es hallar el término en lugar 10, ¿sí? Vamos a identificar si es una sucesión geométrica o aritmética, ¿sí? Geométrica vamos a hacer 5 por 1, 5, entonces no, 5 por 2, 10, no, 5 por 3, 15, no. Entonces no es una sucesión geométrica, ¿sí? Entonces vamos a la suma. 13 menos 5, 8, 21 menos 13, 8. Entonces es una sucesión aritmética, ¿sí? Directamente nos vamos a la fórmula de la sucesión aritmética, ¿sí? ¿Qué es esta? Esta es la fórmula correspondiente para aplicar en una sucesión aritmética, ¿sí? N término es igual al término en lugar 1 más la razón geométrica, la razón aritmética, disculpen, n, que es la cantidad de términos, menos 1. Pero n ya sabemos, ¿sí? Porque la cantidad de términos ya la sabemos, ¿sí? Entonces el término en lugar 10 es igual a 5 más 8, ¿sí? Que es mi razón geométrica. 5 es mi primer término, 10 es la cantidad de términos que me mandan a hallar, ¿sí? Menos 1, ¿sí? De la fórmula. Entonces el término en lugar 10 es igual a 5 más 10 menos 1, 9, y 9 por 8, 72. Entonces 5 más 72, entonces sería el término en lugar 10 viene siendo 77, ¿sí? A continuación, chicos, de quinto de secundaria les presento la práctica, ¿sí? Muy sencilla, muy rápida, ¿sí? Hay ejercicios de sucesiones aritméticas, sucesiones geométricas, alfanuméricas también hay, ¿sí? Entonces, chicos de quinta y secundaria, a trabajar, a realizar la práctica. Recuerden que hasta las 4 de la tarde tienen oportunidad de presentarme su práctica. No se le olvide colocar su nombre, apellido, año y sección para su nota correspondiente en mi registro, ¿sí? Entonces, a trabajar fuerte, quedándose en casa, ¿sí? Así que tengan buenos días.